Bueno, pues gracias al Señor ya estamos en agosto y desde enero hemos estado estudiando el tema de la familia. Hemos estudiado muchos temas importantes y para comenzar la clase les voy a hacer una pregunta, por favor no la contesten, simplemente piensen en su mente la respuesta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te pregunto acerca de este personaje de la Biblia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te pregunto acerca de quién fue David? No me digan nada, vean en su mente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te pregunta acerca de David? ¿Qué me puedes decir de David? Levante su mano, ¿quién pensó que fue el que escribió el Salmo 23? Levante su mano, ¿quién pensó? ¿Uno? Ok. Levante su mano, ¿quién pensó que fue el hombre conforme al corazón de Dios? Oh, un poquito más, bien. Levante su mano, ¿quién pensó que fue la persona que recolectó los materiales para construir el templo? Ajá, puro estudioso de la Biblia o una hermana. ¿A quién se le vino a la mente que fue el mejor rey de Israel? Una hermana también, dos hermanas, tres hermanas. ¿Y los demás? ¿Que no han estudiado su Biblia? ¿A quién se le vino a la mente que fue el que adulteró con Betsabé? ¿A quién se le vino a la mente que fue el que adulteró con Betsabé? Miren, el adulterio, queridos hermanos, vemos en la Biblia que es perdonable, pero es una mancha imborrable. Ve conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 32 y 33, y mira lo que dice la Biblia. Vamos a estar estudiando los peligros en el hogar, los peligros en los matrimonios, y una de las cosas más peligrosas que está destruyendo los hogares es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, es el adulterio. El adulterio, aunque es perdonable, deja una mancha que es imborrable, desafortunadamente. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falta de... Le faltan sesos, le falta cerebro, le falta pensar. ¿Por qué? El proverbista nos lo dice con toda la sabiduría divina. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe es echarla a perder, destruir algo. Corrompe su alma el que tal hace. No está pensando. Versículo 33. ¿Qué más sucede? Heridas y ¿qué más? Vergüenza hallará. Él va en busca de placer, pero lo que va a encontrar son heridas y son vergüenza. Y su afrenta nunca será borrada. La gran mayoría de veces cuando pregunto acerca de David o sale David a la plática, el que adulteró con Betsabé. Pocas veces se nos vienen a la mente todas las cosas que hizo como instrumento de Dios. Hay un problema que enfrentamos, hermanos, que es real y no creas que tú estás exento. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Aquel que estaba alineado con el Señor, pecó con Betsabé. Entre un cuarto y la mitad de los divorcios están vinculados con la infidelidad. No es un asunto aislado, sino una amenaza directa que está afectando el hogar. Y constantemente, hermanos, estamos bombardeados con muchas cosas que nos están impulsando a adulterar, a fornicar, a hacer cosas desagradables que corrompen nuestra alma y que hacen que la afrenta nunca sea borrada. El 16 de julio del año 2025, un video en TikTok se hizo muy popular en tan solo unos minutos. Este video alcanzó alrededor de 55 millones de vistas en esta plataforma nada más. Piensa en Facebook, piensa en Instagram, piensa en fin.
El video fue tomado en el estadio Gillette de Boston durante un concierto del grupo Coldplay. Este video se observa cuando empieza lo que se conoce como el Kiss Camp. Se detiene el concierto y están tomando parejas. Cuando aparecen en pantalla, pues la pareja muestra su amor y se dan un beso. Todo transcurría normal cuando de pronto se proyecta a una pareja que estaba abrazada. Esta pareja, al verse en pantalla, el varón rápidamente suelta a la dama y en una forma vergonzosa y ridícula se agacha a él. Mientras que la dama se tapa la cara y se voltea. Al ver esa conducta extraña, el cantante y todos los presentes estuvieron atónitos. Y es cuando el cantante dice, either they are having an affair or they are just very shy. En otras palabras, o están teniendo una aventura o simplemente son muy penosos, muy vergonzosos. Desafortunadamente, la respuesta fue la primera. La pareja fue identificada rápidamente en los medios sociales. Se trataba de Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer, una empresa que tiene un costo de $1.2 billones, una empresa de inteligencia artificial. Este hombre, casado y con otros hijos. Y la mujer era la directora de recursos humanos de la misma empresa, Christine Cabot. Casada con otra persona, con hijos y en un proceso de divorcio. Las estadísticas muestran algo impresionante, hermanos. Usualmente se seleccionan entre 3 a 5 parejas al azar entre el público de decenas de miles de personas. Por lo tanto, la probabilidad de enfocar a una pareja en adulterio es extremadamente baja en un concierto. Las matemáticas indican que la probabilidad de escoger una pareja que está en adulterio en el Kiss Cam es de 0.01%. Muchos han llamado a este caso una gran coincidencia, pero yo lo he llamado providencia. Providencia. Dios nos ha estado alertando de que no nos podemos esconder de Él, que tengamos cuidado. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa encubierta delante de su presencia. Todas están desnudas. Lucas 8:17 nos dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado a la luz, ni escondido que no haya ser escondido, que no se dé a conocer. Hermanos, no sé cómo quieras ver tú lo que ha sucedido. Muchos lo ven con gracioso o de muchas formas, pero esta es una llamada de atención misericordiosa para aquellos que están o se aproximan al adulterio, para que confiesen su pecado y se aparten de él y alcancen misericordia antes de que le suceda lo que le pasó a esta pareja. De otra manera, lo único que van a alcanzar es el juicio de Dios. Este caso muestra el gran daño personal, familiar y empresarial que hace el adulterio. Es difícil no preguntarse, ¿valdrá la pena un rato como este? ¿En verdad valdrá la pena? Existe un caso más conocido que el de este CEO y esta persona de recursos humanos. Es el caso de David y Betsabé. Ha sido conocido por generaciones, por muchos años, y tiene que ser una llamada de atención misericordiosa de parte de Dios para cada uno de nosotros. No importa que estés soltero o casado, aprende esto que vamos a estudiar.
porque es muy doloroso, es muy dañino. Si el CEO y esta mujer de recursos humanos hubieran escuchado la alerta de la palabra de Dios, no estuvieran en estos momentos viviendo la vergüenza y la devastación que ha llegado a sus vidas. ¿Qué debo de hacer si deseo cuidar a mi familia de dolor y vergüenza? Debo de creer la palabra de Dios sobre el dolor y la vergüenza que trae el adulterio a las familias. Debo de creerle a Dios. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? Ya les vi con cara de que le van a hablar al hermano Luis para que mejor él venga a dar la clase. Por cierto, fue una gran bendición. Muy contento el hermano. ¿Has visto el daño que ocasiona el adulterio en las familias? ¿Lo has percibido? ¿Ha estado cerca de ti? ¿Por qué crees que la gente, a pesar de saber el dolor y destrucción que causa el adulterio, lo sigue practicando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerden que a pesar de que el tema es difícil, siempre mantenemos la escuela dominical con una clasificación PG. ¿Ok? Damos la bienvenida a nuestros visitantes. El hermano Álvaro trae visitantes. ¿Quiénes son? Oh, qué bueno que están con nosotros. ¿Vienen de Monterrey? Sabinas Hidalgo. Qué bueno que están con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Por favor, ve en tu Biblia 2 de Samuel capítulo 11. La historia que se narra en 2 de Samuel reafirma la gran necesidad de un rey perfecto. Déjenme darles todo lo que está sucediendo aquí. En 1 de Samuel aprendimos que el hombre falla terriblemente al elegir a Saúl como rey. Saúl hace un pésimo trabajo. Fue un gobernador tirano, injusto y además incrédulo, con personalidad, pero Saúl no tenía espiritualidad. Ahí aprendimos que un gobernante incrédulo nunca podrá gobernar con justicia y con equidad. Nunca. En 2 de Samuel, cuando nosotros entramos a estudiar 2 de Samuel, Dios va a nombrar a David como el nuevo rey de Israel. Bueno, lo nombra desde 1 de Samuel, pero ya en 2 de Samuel, David va a entrar a gobernar. Conocido David como el hombre conforme al corazón de Dios, también es conocido como el dulce cantor de Israel. Pero al igual que su antecesor, cae y peca terriblemente. Aunque a diferencia de Saúl, David sí se arrepiente y pide perdón al Señor y se pone a cuentas con él. También con esta historia de David aprendimos que tampoco un creyente está en la capacidad de gobernar con plena justicia, con plena equidad. Estos dos libros nos hacen desear un rey justo, un rey ecuánime, un rey perfecto. El propósito de 1 de Samuel y 2 de Samuel es llevarnos a ese rey perfecto que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. No pienses que la prosperidad de un país va a venir de un hombre, aunque sea cristiano, no. Es más, es muy difícil que un cristiano verdadero, con una doctrina sana, llegue a gobernar. No lo dejarían, es muy difícil. Así es de que 1 de Samuel y 2 de Samuel nos animan a desear ese reinado de justicia perfecto que solo traerá el Señor Jesucristo. Uno de los grandes pecados del mejor rey de Israel, que fue David, fue el adulterio. El adulterio. Dios había dejado en claro desde Génesis que no se debe de tener más de una mujer. Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es singular, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor no tiene por qué estarlo repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. También la ley decía desde Deuteronomio que el rey no debía de tener más de una mujer porque desviaría su corazón. Eso lo van a leer ustedes en Deuteronomio 17:17.
David sabía esto. A pesar de la alerta clara de la palabra de Dios, David tomó por mujer, escuchen esto, a Mical, hija de Saúl, segunda de Samuel, capítulo 3, a Abigail, viuda de Nabal, primera de Samuel, capítulo 25, a Ahinoam de Jezreel, que tomó por esposa mientras él estaba huyendo de Saúl, primera de Samuel, capítulo 25, a Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 3. También tomó a Agit, quien fue una de las esposas de Hebrón, lo vas a leer en segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Tomó a Abital, quien se menciona como una de sus esposas durante su reinado en Hebrón, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 4. También tomó a Egla, quien también se menciona en su reinado en Hebrón, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 5. Y aún faltaba la última, Betsabé, de la cual estudiaremos. Cuando yo digo esto, hermano, ¿qué es lo que ves? ¿Qué se te viene a la mente? Seguramente la imagen que tenías de David ya no es la misma. Aquí vemos un área sumamente delicada en la vida de David, donde puede hacerlo caer fácilmente. Un área que David debió de mortificar constantemente, pero no lo hizo. Coqueteó con esa área, la protegió, la cuidó. Y el día de hoy vamos a ver, si Dios lo permite, las consecuencias de no mortificar el pecado. Tú y yo batallamos con ciertas cosas y podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no. Tú sabes que hay áreas en tu vida que debes de mortificar o hacer morir, porque si no las consecuencias van a ser terribles. David debió mortificar constantemente ese deseo pecaminoso, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué debo de hacer para cuidar mi matrimonio y mi familia? Debo de ser honesto conmigo mismo y con la ayuda de Dios mortificar esas áreas pecaminosas que hay en mí. Si no, me van a destruir. Van a crecer, me van a destruir a mí, van a destruir mi matrimonio, van a destruir mi familia, van a destruir mi futuro profesional, y si soy ministro del Señor, va a destruir el ministerio para siempre. Tristemente, esto se ha estado viendo constantemente, y no es que no haya pasado antes, sino con los medios sociales pues nos enteramos con lujo de detalles. Por eso los detalles que yo les di de la ilustración de esta pareja al inicio. Preguntas de aplicación, ¿están listos? O le hablamos al hermano Luis que mejor él venga a dar la clase. No, también nos dio con todo, así muy calladito, muy suavecito, pero nada más se sentían los golpes, las pedradas. Piensa, hermano, sé honesto contigo y con el Señor. ¿Qué área te está mostrando el Espíritu Santo ahorita mismo que debes de mortificar para que no te consuma? Seguramente se te está viniendo algo a la mente. No me digas, no me veas, no hagas caras, yo no quiero saber, porque luego no voy a poder dormir, voy a tener pesadillas. Piensa, puede ser 1000 áreas, pero seguramente tú lo sabes. Decía John Owen, el puritano, si pudiera cada pensamiento sucio o mirada lasciviosa, si pudiera, terminaría en adulterio. El pecado, tal como sepulcro, nunca se sacia, nunca se sacia. Y es verdad, debemos de tener cuidado. Vamos a estudiar, con la ayuda del Señor, el camino al adulterio. El camino. ¿Cómo se llega ahí? Ahora sí vengo inspirado, miren, ya hasta dibujo.
¿Qué vemos nosotros cuando estudiamos Segunda de Samuel? David olvidó que el pecado engaña al más espiritual, al más maduro y al más fuerte. David olvidó eso, este engaño. Cuando nosotros estudiamos el libro de Segunda de Samuel, en los primeros 10 capítulos vemos a un David fuerte, victorioso, espiritual, con un futuro prominente y con una relación con Dios impresionante. Piensa en esto, si tú estudias esos capítulos vas a encontrarte que Él unificó a todo Israel, guió al pueblo a regresar a la adoración a Dios. También tuvo grandes victorias militares contra los sanguinarios filisteos. Un ejército poderoso los venció. Venció a los moabitas, venció a los arameos y a los edomitas. Esto es impresionante, porque recuerden que David viene después de todo el relajo que dejó Saúl. En este contexto, en la cumbre de su reinado, cuando todo parece que va a funcionar perfecto para David, su vida toma un giro impresionante. Cuando vamos al final del libro de Segunda de Samuel, vemos un contraste terrible, impresionante. Vemos a un David totalmente diferente, sumamente diferente. Ahora, si ustedes leen Segunda de Samuel al final, van a ver a un David débil, indeciso, sin autoridad espiritual, sin inspiración, y no tenía tampoco autoridad moral. Es impresionante el contraste entre estos dos Davids. Y cuando nosotros lo estudiamos, la pregunta es, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué es lo que produjo ese cambio tan terrible en su vida? ¿Qué causó ese declive? Porque yo no quiero que me pase a mí. No quiero que le pase a mis seres amados, a mis hijos. Yo debo de estudiar qué le pasó a David y guardarlo en el corazón para que no me pase a mí. ¿Dónde encontramos este cambio, este declive? En Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, nos relata la causa por la cual cayó David. Y el problema fue una autosuficiencia, autoconfianza fatal. Recuerden, está en la cumbre de su reinado. Y ahí es donde cae. Mi amado hermano, escucha el mensaje de Dios para tu vida. Escúchalo. Las victorias del presente no te garantizan una victoria el día de mañana. David se confió. Estamos en una constante guerra. El diablo, tu carne y el mundo no duermen. Tú no debes de dormir. No te confíes. El pecado quiere engañarte. No deberías de dormir, no deberías de confiarte, no deberías de dejar que los tuyos se confíen. Cometemos ese error muy frecuentemente. No confíen en nadie. El pecado no duerme y te quiere destruir y quiere destruir a los tuyos. Lo primero que vemos que el camino hacia el adulterio comienza cuando somos engañados. Nos confiamos y dejamos de depender del Señor Jesucristo. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. ¿Qué es lo segundo que vemos en este camino que tomó David? David olvidó que la autoconfianza es una puerta abierta al pecado. Mira lo que dice Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. No, pastor, a mí no me va a pasar. Mire, Dios sabe, yo con Él, ¿sí? Precisamente porque Dios sabe, no te confíes, no te apartes de la comunión de los hermanos, de la lectura de la palabra de Dios, de la adoración en grupos.
de la oración, en fin, de tantas cosas que tú y yo sabemos que debemos de hacer. No te confíes y no dejes que los tuyos se confíen. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. La primera pista que la palabra de Dios nos da es que esta es una época de pelear las batallas del Señor. Ese era un llamado para David. Él sabía que tenía que pelear las batallas del Señor. Pero ¿qué sucedió? Miren el resto del versículo. Cuando salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y funcionó la estrategia de David. ¿Por qué? Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Rabá? ¿Rabá o Rabá? ¿Y yo qué dije? Ah, caray. ¿Y qué es? Ya me confundieron. Miren, el punto es que ganaron. Ganaron la guerra ellos. O sea, David dijo, no me necesitan. ¿No te necesitan? Mira lo que dice aquí, cómo termina este versículo. Pero David se quedó en Jerusalén. La segunda pista que la palabra de Dios nos da es que David no salió a pelear y él tenía que haber salido a pelear las batallas de Jehová. La Biblia no indica la razón por la cual David se quedó en casa, pero sí deja en claro que no debía de quedarse, que su lugar era allá en el campo de batalla. David debía de haber salido a pelear las batallas del Señor. David se caracterizaba por salir a la guerra con su ejército. Lo leemos en 1 Samuel capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10, en fin, él era un guerrero. David se caracterizaba por ser un guerrero fiel a su Dios. Por esa razón, esta decisión en cuanto la toma David llama mucho la atención porque no es el David que conocemos. Estúdiate a ti mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Este no soy yo. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiendo a desear esto? ¿Qué está sucediendo? Algo no está bien conmigo. Debemos de analizarnos a nosotros mismos. David pensó que se quedaba en un lugar seguro, sin ningún peligro, pero él estaba muy, muy equivocado. El peligro estaba muy dentro de él. Mi amado hermano, graba esta alerta bíblica en tu corazón. Grábala por lo que más quieras. El lugar más seguro en el cual tú y yo podemos estar no es en una fortaleza, no es en medio de un ejército rodeado. El lugar más seguro en el cual tú puedes estar es en la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Aunque te encuentres rodeado de enemigos y de peligros, el mejor lugar donde tú puedes estar es donde Dios quiere que estés. Ahí es donde va a haber seguridad, va a haber protección. ¿David se le olvidó? David se le olvidó y pensó que quedándose en casa iba a estar seguro. Cuidado con el pecado porque engaña, cuidado con la autosuficiencia. Lo tercero que vemos en David es que David olvidó que la ociosidad es la madre que tarde o temprano dará a luz un pecado mayor. La ociosidad, ¿cómo se escribe ociosidad? ¿Lo escribí bien? Y si lo escribí mal, echen la culpa a Google, así me lo saco. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 11, versículos 2 y 3. Y sucedió un día, puede ser cualquier día, cuando menos te lo pienses. Sucedió un día al caer la tarde. ¿Al caer qué? La tarde. Que David, ¿qué hizo David? Se levantó de su... Estaba dormidito el nene. Estaba echándose una siesta. Mira, y allá su ejército peleando y roncando. Bueno, la verdad no sé si roncaba.
Bueno, todos los hombres roncan menos uno y le tocó a mi esposa. Sorry, hermanas, sorry. Quizá David tomó una fiesta, lo cual era común en aquellas regiones, no sean mal pensados. Lo que pasa es que hacía mucho calor y el mismo calor, no había sistemas de ventilación como ahora los tenemos, los arrullaba y acostumbraban dormirse, pero el punto es que él no debería de estar durmiendo, él debería de estar en la batalla. Pero para David no era ese tiempo de estar ahí en palacio, tomando siestas, no. Quizá para otros sí era el tiempo de dormir, sí era el tiempo de descansar, pero no para David. Mira, mi hermano, si tú eres hijo de Dios, muchos van a hacer muchas otras cosas que no te pertenecen a ti. Quizá es tiempo para ellos hacer 1000 cosas, pero para ti es tiempo de estar en la casa de Dios, alabando a tu Dios, mostrando agradecimiento, aprendiendo a Él, exhortando a los hermanos, orando los unos por los otros. Quizá los otros pueden echarse una siestecita o dejar que el demonio Sabanás ahí los tenga arropados, pero para ti, para mí, es estar aquí en la casa de Dios, alabando a nuestro Señor, exhortándonos, animándonos. No era el tiempo de David para estar durmiendo. No vemos a David haciendo algo productivo, no lo vemos orando, no lo vemos adorando, no lo vemos estudiando las Sagradas Escrituras. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 20, dicen lo que tenía que hacer el rey de Israel. Y una de las cosas que tenía que hacer el rey de Israel era escribir las Sagradas Escrituras a mano. No vemos que David ni ningún rey hiciera esto. No lo vemos. Pero David, en lugar de estar haciendo algo productivo para la gloria de Dios, ¿qué estaba haciendo? Roncando. Querido hermano, atesora esta enseñanza bíblica, atesórala. Debes de estar siempre ocupado haciendo algo para la gloria de Dios. Debes de estar siempre ocupado haciendo algo para la gloria de Dios. Debes de estar ocupado, por ejemplo, creciendo espiritualmente. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58? Después de esa hermosa exposición acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si Él resucitó, yo también resucitaré. Pues entonces vamos a vaciar nuestra vida por Él. Estamos aquí de paso y termina Pablo diciendo: así es de que, hermanos míos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre, dice Pablo aquí. ¿Qué más debemos de estar haciendo? Debemos de estar ocupados haciendo buenas obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para estar de ociosos? No, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Debemos de ocuparnos para el Señor. Debemos de ocuparnos haciendo discípulos. Se la saben ustedes muy bien. Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y haced discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. No debemos de dormir. Quizá es el tiempo para que otros duermen. Está bien que duerman, que descansen, pero no para nosotros. Es el tiempo de estar alertas. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo... ¿Ustedes creen en el diablo? ¿Tan grandotes creen en el diablo? Más vale que lo creas, hermano. La doctrina del diablo está en la Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, esa palabra habla de un enemigo, de una guerra constante. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que esté de ocioso, al que se quede de la manada. Siempre
El que se queda atrás de la manada es el que es devorado por el diablo, por el lobo. Siempre se distrae, se va quedando y se va distrayendo y se lo come el león. David se le olvidó. David dio paso a la ociosidad. Número 4, no quites tu mirada del Señor. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2 y 3. Gracias, hermana Yesenia. Yo ya la iba a corregir a usted. Bueno, que no puso atención aquí, yo dando mi mejor clase y usted. No, gracias por decirme. Miren lo que dice 2 Samuel 2 y 3. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó. Por eso me confundí ese mismo versículo. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio. Aquí está la palabra clave. Y David vio. David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Al pasearse por el terrado, David encontró una escena que lo atrajo por 2 razones. Algo que no era común, me imagino. Una mujer bañándose y una mujer que era muy hermosa. Y si la Biblia dice que era hermosa es porque realmente era atractiva. La Biblia dice que David vio. Y esta palabra es interesante porque en hebreo no indica una mirada casual, algo que pasa rápido. El diccionario dice que es ver para adquirir conocimiento, para estudiar algo. Es poner mucha atención. Es la misma palabra que se usa para indicar que Eva vio el fruto prohibido y le atrajo. Génesis 3:6. Es la misma palabra cuando los hijos de Dios, dice Génesis 6, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron. No es un ver casual, no es un pasón rápido, es dejar la vista ahí para analizar, para estudiar, para llegar a ciertas conclusiones. Por lo tanto, David dejó su mirada en la mujer y la quitó del Señor. David quitó su mirada de la mujer, del Señor y la puso en la mujer. Eva quitó su mirada del Señor y la puso en el fruto prohibido. ¿Qué habíamos visto nosotros que era la debilidad de David? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Él lo sabía, no debía de haberse descuidado, no debía de haberse dormido. Él lo sabía. Así como tú y yo sabemos con qué batallamos, qué pecado debemos de mortificar. Tú y yo lo sabemos. Querido hermano, graba estas palabras en tu corazón. Debes de mantener tu mirada siempre en aquel que te redimió, te salvó, te perdonó, te dio vida eterna, te dio una herencia y podemos seguir y seguir y seguir. Nunca quites tu mirada de él como la quitó David. Haz lo que hizo Job para que no caigas en este pecado, para evitar mucho sufrimiento. Ve conmigo a Job. Algo que yo leí por primera vez, me quedé asombrado. Dije, ¿cómo que Job? Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Dice Job, hice pacto con mis ojos. En una versión más popular, eduqué mis ojos. Y les dije lo que iban a ver y lo que no iban a ver. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él dijo, no voy a poner mi mirada donde no debo. Yo ya lo decidí, ya hablé con mis ojos. Hice pacto con mis ojos porque versículo 2, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde sus alturas? ¿Qué bendición me va a traer esto? ¿Qué beneficio? Ninguno. También puedes hacer lo que el Señor Jesucristo recomienda. Mateo 18, versículo 9.
Mateo 18, versículo 9. No quites tu mirada del Señor, de su palabra, y obedece estas cosas. No caigas en ociosidad. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Esto es literal? ¿O es cómo es la otra palabra? Metafórico. Ya nos enseñaron esta mañana lo que es literal y metafórico. De otra forma, todos estuviéramos ciegos. Todos. Hay que seguir el consejo del Señor si queremos evitar un dolor mayor. No quitemos nuestra mirada del Señor para ponerla en cosas que no convienen. Número 5, ahora sí, hermana Yesenia, número 5. ¿Vamos bien? Sí. Ok. David se olvidó que debía de mortificar el pecado que hay en él. Mortificar significa apretar fuertemente, acabar, matar. Por eso en español decimos, ¿por qué no me hablaste? Estaba mortificada. Quiere decir, me estás matando, estaba muriendo, a eso se refiere. Miren lo que dice el versículo 3 de segunda de Samuel capítulo 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. David pidió información sobre la mujer y en la respuesta Dios misericordiosamente lo alerta. Miren, le dicen, ella es hija de Eliam. ¿Quién era Eliam? Bueno, el papá de Eliam era Ahitofel. ¿Y quién era Ahitofel? Era el consejero de David, el mejor consejero de David. Es decir, Betsabé era la nieta de su mejor consejero. Es la nieta de tu mejor consejero, cabezón. Número 2. Bueno, no dice que le dijeron cabezón, ¿verdad? Pero ya me hizo enojar David. Mire lo que dice. Ella es esposa de Urías, Eteo. Es decir, David, uno de tus mejores soldados, guerreros. Segunda de Samuel 11:11. Esta es una alerta misericordiosa de parte del Señor, como David, hasta aquí, no dejes que vaya más allá. Quizá a varios de nosotros el Señor nos ha estado dando alertas y diciendo, hasta aquí, no vayas más allá. Pero David no se detuvo. David permitió que la lujuria llenara su corazón y lo llenara de una manera que controló sus acciones. De lo que tú llenas tu corazón, como estudiamos la semana pasada, eso dicta tu conducta. Y David lo llenó de lujuria. Se atrevió a preguntar quién era en lugar de voltearse y luchar contra la tentación. Debemos de distinguir lo que es una lucha de la tentación. Podemos nosotros estar luchando y no es pecado. El pecado es cuando dejamos de luchar, cuando descansamos. Si David se hubiera volteado, él hubiera estado luchando. No voy a ver, no voy a voltear. Y estar batallando, quitándose eso de su mente, eso no es pecado. Pecado es lo que hizo David. Dejó de pelear. Dejó de pelear. El teólogo escocés Sinclair Ferguson dice lo siguiente al respecto. Por cierto, él es el que va a dar el memorial del pastor John MacArthur. David debía haber vuelto a su aposento y haberle rogado al Señor que apagara el dardo de fuego de aquella tentación que había hecho blanco en las emociones del rey. Debía haberse recordado quién era él, un siervo del Señor, el rey ungido de Israel, el profeta del Dios Altísimo. Cuando se había fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, había matado a un gigante con una simple piedra, pero ahora tristemente le había vencido una pequeña tentación nocturna. Qué triste, hermano mío.
Memoriza esta escena bíblica en tu corazón. Grábala ahí, porque no quieres que sea la tuya. No quieres que sea la tuya. Lucha con todas tus fuerzas contra ese pecado que hay en ti. Mortifícalo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir, es decir, mortificar. Nadie lo puede hacer por ti. Ni tu mami, ni tu papi, ni tu abuelito. Nadie lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Tú lo tienes que hacer morir. Nosotros te capacitamos, te enseñamos la palabra de Dios, pero esa batalla es tuya, no mía. Yo tengo mis ídolos que tengo que pelear y destruir, pero tú tienes los tuyos. Esa es una guerra nada más personal. Decía John Owen en su libro La mortificación del pecado: mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Mata al pecado antes que el pecado te mate a ti. Número 6, sí, última. Número 6, el camino hacia el adulterio. David olvidó que Dios todo lo ve. David olvidó que Dios todo lo ve. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4 y 5. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tristemente, David consumió de lo que había llenado su corazón pecaminoso. ¿Habría valido la pena ese momento? ¿Habría valido la pena la hermosura de esa mujer? Definitivamente no. Definitivamente que de David. El pecado del adulterio nunca viene solo, siempre trae muchos buenos amigos con él. Mira lo que dice el versículo 5. Y concibió la mujer. Yo leí nada más el 4, ¿verdad? El 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo a David diciendo, estoy encinta. Wow. Versículo 15, mira lo que dice el versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, David escribió una carta a su general y le dice, estas son las órdenes en el campo de batalla. Pon a Urías, esposo de Betsabé, al frente en lo más recio de la batalla y retira al ejército para que sea herido y muera. El adulterio nunca viene solo, siempre trae otros buenos amigos, siempre. El pecado había engañado a David a tal grado que se olvidó quién era Dios. Mira el versículo 27, lo que dice, palabras simplemente impresionantes que deberían de darnos consuelo, pero también una alerta grande. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. David pensó que se les había olvidado a todos, pero no al Señor. Mas esto que David había hecho fue desagradable. Pero miren el resto, esto se conoce como un antropomorfismo, es decir, se dibuja a Dios como si fuera hombre, aunque es espíritu, para que entendamos nosotros el énfasis. Fue desagradable ante los ¿qué? Ojos de Jehová. El autor bíblico dice que fue desagradable ante los ojos de Dios. Esa frase fue desagradable indica una acción evaluada como moralmente corrupta. Indica la santidad y juicio perfecto de Dios aún contra el hombre conforme al corazón de Dios. Dios no va a dejar sin castigo ninguno de los pecados. Si
no dejó a David sin castigo, que es el hombre conforme a tu corazón, ¿tú crees que te va a dejar sin castigo a ti? No. No, qué triste que David, quien alguna vez cantó de la santidad y juicio de Dios, se le olvidó. Se le olvidó. ¿Dónde está ese dulce cantor de Israel? No solo eso, el autor bíblico indica que lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, Dios se enteró de absolutamente todo porque estaba ahí. Porque estaba ahí. Él es omnipresente. Él estaba ahí. Nadie se lo contó. Nada queda oculto ante Dios. Todo pecado tiene consecuencias, aunque intentemos cubrirlo. Tarde o temprano sale a la luz. ¿Se acuerdan la ilustración al inicio? ¿Cuál era la posibilidad de que descubrieran a estas personas? 0.01. Hermanos, si yo les contara las historias que hemos escuchado mi esposa y yo de cómo el Señor saca a la luz cosas, no lo creerían. No lo creerían. Dios es omnisciente y Él es omnipresente. Qué triste que David alguna vez cantó de la omnipresencia de Dios, pero ahora se olvidó. Mi amado hermano, aprende muy bien esta lección de parte de Dios. No creas que te puedes esconder del Señor y que te vas a salir con la tuya. No puedes, hermano. Quizá muchos de nosotros aún tenemos cicatrices de pecados que cometimos porque pensamos que Dios era como nosotros queremos. Un Dios que no ve, que no juzga, que no es santo. No, hermano. Muchos venimos con cicatrices, dolores y quizás aún pagando el precio de nuestro atrevimiento contra Dios. Ve esta fotografía, no creas que te puedes esconder con Dios y salirte con la tuya. Te puedes esconder de todos, pero no hay un solo lugar que te puedas esconder de Dios. No lo hay. Aunque cierres todas las puertas para que nadie te vea, no le puedes cerrar la puerta a Dios. Nunca. Si volvemos a analizar la ilustración del concierto de música, vemos que este mismo camino es el que se repitió en esta pareja. El CEO Andy Byron y Christine Cabot dejaron de estar donde debían de estar haciendo lo que tenían que hacer. Ellos dijeron que iban a un viaje de negocios. Tuvieron muy en poco quién es Dios, porque Dios saca a la luz todo. Dios no tolera el pecado, es un Dios 3 veces santo y lo juzga con justo juicio. Como David, el CEO cometió muchos otros pecados para cubrir su adulterio. Y como David, su vida viene en declive. Y yo estoy seguro que ustedes escucharon esta noticia y saben todos los detalles. ¿Qué debo de hacer si deseo que mi familia no sufra la devastación que ocasiona el adulterio? ¿Qué debo de hacer? Debo de estar donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga. No te salgas de la voluntad de Dios porque es el lugar más seguro donde puedes estar. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Uy, se quedaron nada más 3 hermanos y los otros. Ya despierten al de al lado, díganle que ya vamos a terminar. Ya se durmieron, ¿verdad? Yo aquí dando... Piensa en esto. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por una aventura? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por una aventura? Siguiente pregunta. ¿Qué estoy haciendo para caer en el pecado del adulterio? ¿Qué estoy haciendo que me llevará a caer en el pecado del adulterio? Quizá en este momento muchos de nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que tomar el camino adecuado, porque ahorita
Seguramente ya identificamos cosas que no debemos de estar haciendo y las que sí debemos de estar haciendo. Siguiente tema, las consecuencias del pecado. No se crean, no, ya se fue el tiempo. Si bien que vi que ya están guardando sus cosas. Si el Señor lo permite, la semana que entra veremos las consecuencias del pecado y la solución del adulterio. Bueno, pues ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda allá, hermano Seferino?